Bien, buenas tardes mis hermanos, mis hermanas. Continuamos con nuestro estudio. Escuela de Cristo, la Iglesia Apostólica. Ahora ya tú y yo terminamos una parte, la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y llegamos también a definir que era la promesa también de Cristo y ya fue cumplida en el Pentecostés. Ya por aquí entrando al libro de Hechos, ya los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ya vimos que de pura entrada empezaron ellos a hablar en lenguas, a glorificar a Dios, ¿sí? Y lo más sorprendente es que todos los que estaban ahí de diferentes lenguas, ellos los entendieron, aunque algunos se burlaron, como dijimos, pero bueno, gracias a Dios ya la promesa ya está cumplida. Fue lo que Jesús les dijo: vayan ahí, esperen, porque ahí van a recibir poder, ¿sí? El poder que viene de lo alto, el poder que viene de Cristo, de Dios mismo y del Espíritu Santo. Vamos a entrar aquí en el capítulo 3, del versículo 6 al 10. Vamos a ver qué vemos aquí. Y dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Iniciaron los milagros ya de una manera todavía ya más segura, porque ya de hecho ya ellos ya hacían también milagros cuando seguían al Maestro Jesús. Pero ya una vez que Jesús ya subió al cielo, Él les dejó una tarea, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Ok, y dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ok, pues lo que ellos no estaban acostumbrados era a ver varones de esta talla, ¿verdad? Como los discípulos de Cristo, en el que ya hacían milagros, que no solo predicaban la palabra, que no solo los llamaban al arrepentimiento, no solo nada más les hablaban lo que decían las escrituras, lo que decían los profetas, sino que ellos mostraban ya el poder de Dios, ¿sí? Porque fue la promesa de Cristo. En Hechos 1:8 dijimos, bueno, Jesús le dijo a sus discípulos: y recibirán poder, ¿sí? Y ellos están recibiendo poder y ya lo están usando. Ellos están usando la autoridad que Cristo les dio, el poder que Él les dio, pero hay que hacer resaltar esto aquí en el versículo 6. eh, ¿En el nombre de quién? ¿Sí? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ellos empiezan a hacer ya los milagros en el nombre de Jesucristo, Jesús de Nazaret. ¿Te fijas? Ese nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Es el nombre en el que confesamos la deidad y el señorío de Jesucristo, porque Jesús es Dios mismo y también es el Señor. Una autoridad que nos fue delegada, bueno, originalmente a los discípulos, a sus discípulos más cercanos, que fueron los que anduvieron con Él, les dio una autoridad y les dio una fe. Esa conjugación de autoridad, fe, se transforma en poder, ¿sí? Ok, cuando nombramos el nombre de Jesús, ahí clamamos a Jesús como nuestro Señor, ¿sí? Igual que cuando clamamos, cuando pedimos en oración en el nombre de Jesús, y esto nos es dado, lo que nosotros estemos pidiendo, si estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Ok, entonces por poder nos ha sido dado, pero antes de ir más allá de cómo nos los ha dado también, vamos a iniciar ahí con Marcos 28, del 18 al 20, que nos habla de esa famosa gran comisión que tú y yo ya conocemos, ¿sí? Y es Jesús, dice Jesús en el 18: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Jesús tenía el poder y por eso ya antes de irse está hablando de esta manera, ¿sí? Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
¿sí? Es Jesús dando esa orden, esa gran comisión para ir y evangelizar. Nuestra tarea es evangelizar, es dar a conocer a Cristo, el amor de Cristo, el amor de Dios, el sacrificio que Él hizo para rescatarnos, para salvarnos, ¿sí? Ok, pero ahora vamos a Mateo 10, porque bueno, aquí vemos la comisión dada ya una vez que se fue Jesús a sentar a la derecha del Padre, pero antes, cuando todavía estuvo en la tierra, Él mandó a sus discípulos, fíjate, en el capítulo 10 de Mateo, ¿sí? Él dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? El objetivo de Jesús era venir a mostrar el poder de Dios, venir a mostrar esas credenciales que no estaba él obrando, como él lo repitió muchas veces, no estaba obrando por su propia cuenta. Él decía, yo hago lo que mi Padre, ¿sí? Él vino a hacer lo que el Padre, nuestro Padre ahora es mandó a hacer, ¿sí? Y él vino a hablar sobre el arrepentimiento, que era el Evangelio, ¿sí? Pero también mostrando ese poder, ¿sí? Y por eso manda a sus discípulos también. Ya vimos por allá en el 28 que Jesús mismo dice que a él le ha sido dado el poder, ¿sí? Entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar. Vámonos al 7 y dice ahora, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que tú y yo tenemos que predicar. Tú y yo tenemos una tarea de evangelización. Todo es mostrar a Cristo, es dar a conocer cuál es su voluntad, cuál es su deseo. Y su deseo es que tú y yo seamos salvos, sí, pero también atrayendo a muchos a la salvación, ¿sí? Anunciando el reino de los cielos. En el 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, ¿sí? Ok, lo que se recibe de gracia se tiene que dar de gracia. No les costó nada a ellos recibir este poder, ¿sí? Ellos lo recibieron de parte de Cristo, de parte del Maestro, y ellos lo único que hicieron fue sujetarse y obedecer. Ahora déjame decirte que para que esto se vaya dando ya estamos viendo quiénes, ¿sí? Sus discípulos. No es bueno, sí lo dice más, ahorita lo vamos a ver más adelante. De hecho, todo creyente debiera estar haciendo esto, ¿sí? Porque ese era el deseo y sigue siendo el deseo de Jesús. Pero tristemente muchos se quedan, como lo hemos venido diciendo en nuestro camino, es que muchos se quedan nada más con el creer. Pero si crees en un Señor, pero no le sirves a tu Señor, pues ¿cuándo vas a ver estos milagros, estas maravillas? Nunca, ¿sí? Por eso él hace hincapié, vayan, prediquen, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, ¿sí? Esa es la tarea que Él nos ha dado a todos nosotros, todos sus discípulos. Ahora vamos a Marcos 16 y vamos a ver ahora cómo está expuesto este mandato del 15 al 20, ¿sí? Y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él estaba interesado que toda criatura supiera y conociera el amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que conozcan al Hijo, al que el Padre envió, ¿sí? Y dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿sí? Ya lo habíamos visto anteriormente. Y estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? ¿Te fijas? Ahora ya no está hablando nada más únicamente de los 12 discípulos que vimos acá en Mateo 10, 1, pero ahora está hablando de todos. Estas señales seguirán a quienes, a los que creen, ¿sí? Y si tú y yo creemos, esas señales deben estarnos siguiendo, ya lo habíamos dicho. Y si esas señales no nos están siguiendo, es que tú y yo andamos mal, no estamos entregados ni al Evangelio, ni a servir a Cristo. Y lo peor de todo estaría que no estuviéramos bien en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra comunión con Dios, ¿sí? Eso estaría peor todavía, ¿sí? Pero eso está dicho aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿sí? Te fijas entonces,
es Jesús el que está dando esta gran comisión ahora, no diríamos en una nueva forma de verla aquí, según Marcos. En su evangelio ve a Jesús como el siervo de Dios, y eso somos tú y yo también, y tenemos que ser esos siervos. Acabamos de decir que si Jesús es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, y a nuestro Señor tenemos que servirle. ¿Cómo? Ya nos dijo cómo. Vayan, prediquen, vayan, bautícenlos, vayan, saquen demonios, vayan, sánenlos, ¿sí? Esa es nuestra obligación. Pero fíjate, si continuamos aquí mismo en el 19, dice ahora, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos saliendo, ¿te fijas? Saliendo, predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Sí? Ok, entonces hay una condición que tú y yo tenemos que estar motivados y motivando a aquellos a los que tú y yo compartimos el Evangelio, aquellos que ya creen en Cristo, aquellos que ya llevan inclusive tiempo en el Evangelio, pero no están sirviendo, no están predicando, no están discipulando. Entonces son almas pues que creyeron, pero no están produciendo. Acuérdate que nosotros fuimos llamados a producir. Cuando Jesús puso aquella parábola de los 10 talentos, los 5 talentos, un talento, ¿sí? ¿Por qué? Él le dio a cada quien según sus capacidades. Si tú y yo no tuviéramos capacidades, si nos hubiera tocado nada más un talento en lugar de los 10 o los 5, pues también estamos obligados a producir. Acuérdate que aquel que le dieron un talento, lo único que hizo fue enterrarlo. Y Jesús se molestó mucho, ¿sí? Su Señor se molestó mucho y le dijo, bueno, pues si no sabías hacer nada, pues por lo menos lo hubieras metido al banco para que yo viniera y recogiera mi talento, pero con intereses. O sea, él esperaba ganancias, ¿sí? Si tú y yo no sembramos la palabra, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a ganar? No vamos a ganar nada. Y él dice, de gracia recibiste, de gracia da. Ve, da también tú, ¿sí? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando las palabras con las señales que las seguían. Nos deben de seguir las señales. Donde tú y yo vayamos, tú y yo tenemos que predicar el Evangelio del Reino, el Evangelio del arrepentimiento, el Evangelio de salvación, pero que ya esas señales nos sigan. Pero hay una condición para que nos sigan, ya lo dijimos, tenemos que estar en una comunión plena, en una santidad, con una llenura, porque esto también lo vamos a ver, una llenura de Espíritu Santo para que sea Él obrando a través de nosotros, ¿sí? Ok, vamos ahora a Juan 14, ¿sí? Juan 14, 12 al 14. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, o el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Fíjate, Jesús ya estaba haciendo obras y tú y yo también estamos obligados. Los discípulos ya hacían, lo comentamos, ya hacían las obras que Jesús hacía. Por ahí se toparon con una liberación en la que no pudieron, pero inclusive Jesús les enseñó cómo hacerla. Les enseñó que hay potestades mayores en las que solo con ayuno y oración podemos vencerlas. Por eso es que tú y yo tenemos que poco a poco ir de una manera paralela, creyendo en lo que Jesús nos ha dado, autoridad y poder, ¿sí? Pero tenemos que usarlo, pero también tenemos que pedirle que aumente nuestra fe, y eso se logra en el ayuno y en la oración, ¿sí? El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿sí? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Te digas? Pedro lo que hizo fue orar en el nombre. Es más, ya no en ese momento ya no oraba. Él apenas iba a la oración al templo, pero ya era su costumbre estar en oración. Él dice que iba, la palabra de Dios dice ahí en el libro de Hechos que ellos iban a la hora de la oración. Y por eso con esa seguridad habló en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y él hizo que ese cojo creyera lo que le estaba diciendo. Porque si el cojo mismo no hubiera creído, no se levanta y se queda, aunque Pedro le hubiera dicho levántate, él se habría quedado si no hubiera creído, pero se levantó y empezó a caminar, y no solo a caminar, a brincar, a saltar y a alabar a Dios, ¿sí? Y eso es lo que tú y yo tenemos que promover también. Ok, vamos ahora a regresar ahí en Marcos 11, 22, vamos a ver qué dice, 22 al 24.
y dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, ¿sí? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Ok? Entonces es fe, es fe. Si Él nos ha dicho que tú y yo podemos sanar enfermos, que tú y yo podemos sacar demonios, ¿sí? Tenemos que creerlo, porque entonces eso es lo que va a suceder. Acá mismo en Marcos 16, si regresáramos así rápidamente, dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, ¿sí? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, ¿sí? Tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la autoridad que nos ha dado Jesús. Ya no es una promesa, ya la promesa ya fue dada. La promesa es la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora depende ya de nosotros, de ti y de mí, que tú y yo usemos esa autoridad y ese poder que nos fue delegado por el Maestro, ¿sí? Ahora tenemos que usarlo. Bueno, ahora vamos a regresar ahí al libro de Hechos, ¿sí? Pero ahora en el capítulo 5 al 12, vamos a ver qué dice ahora. En el 5, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Fíjate nada más que tremendo, una corte tremenda para juzgar a Pedro y a Juan que habían hecho un milagro, ¿sí? Ok, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sí? Estaban intrigados con qué poder lo hacían, ¿sí? Con qué poder lo hacían y en el nombre de quién andaban haciendo estos milagros. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, fíjate, ya hemos venido hablando de que tú y yo necesitamos, como Pablo mismo nos lo dice más adelante, él busca que seamos llenos, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Ya Pedro, Juan, ya habían sido llenos, ya habían sido no solo llenos, habían sido hasta bautizados. Ya poco a poco vamos a ir diferenciando esas situaciones, ya lo hablamos un poco, pero tenemos que ir cada día afirmando lo que la palabra de Dios dice, y los hechos, cómo nos lo van enseñando, ¿sí? Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, ya dijimos, donde empiezan a suceder ya maravillas, empieza a hablarse en lenguas, como ya lo vimos ahí en Pentecostés, pero la llenura es en cada momento, ¿sí? Tenemos que irnos llenando, y aquí está hablando de Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido, ¿sí? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por medio de quién? Por medio del nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Tenemos que poco a poco irnos acostumbrando a definir el nombre bien claro, a tener mucha conciencia del poder que tiene este nombre, porque solo en este nombre hay poder, como termina ahorita diciendo Pedro, sí, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este nombre es tan especial, que es el único nombre que nos puede salvar. Es el nombre del que tú y yo nos tenemos que tomar para poder ser salvos, ¿sí? Por eso tenemos que buscar a Cristo, a Jesús, a Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Ok, vamos a pasarnos aquí mismo en el capítulo 4, 18 al 21. Ahora vamos a ver qué nos dice. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios, ¿verdad? A Cristo, porque Él es el que nos ha mandado a hacer estas señales.
Él es el que nos ha mandado a predicar, ¿sí? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Me voy a brincar al 29:31, fíjate lo que dice. Y ahora, Señor, ya una vez que Pedro y Juan fueron soltados, fueron amenazados de que no hablaran del nombre, se fueron y le dieron testimonio a sus compañeros. Y fíjate ahora cómo junto con sus compañeros, cómo hablan. Dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Con todo de nuevo es con valentía, ¿sí? Es con lo que tenemos que hablar, como tenemos que hablar tú y yo también el Evangelio, con valentía. No importa si estamos cayendo bien o estamos cayendo mal, no importa si se burlan de nosotros, no importa qué es lo que vamos dejando, porque inclusive en nuestro camino vamos dejando hasta las que creímos que fueran nuestras amistades y no, ya no son nuestras amistades, porque nos empiezan a escuchar hablar de este Cristo nuestro Salvador. Hablar del Cristo es hablar también de Dios mismo, es hablar por medio de su Espíritu Santo, y es donde ya tú y yo ya no vamos a ser bien vistos como ahorita está sucediendo con Pedro y con Juan, ¿sí? Mientras extiendes tú tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjate lo que están pidiendo. Déjanos que hablemos con denuedo tu palabra, ¿sí? Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es en el nombre de Jesús, ¿sí? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate otra vez, ¿sí? El lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que tú y yo tenemos que estarnos acostumbrando, porque esa llenura no la vamos a limitar, esa es la voluntad de Él. Cuando tú y yo lo buscamos, Él sabe de qué tenemos necesidad, y lo que tenemos necesidad es estar llenos de Él, llenos de su pureza, llenos de su santidad, llenos de su consejo, de su consuelo, que es lo que Jesús también prometió cuando el Espíritu viniera, ¿sí? Pero hemos dicho otra vez, el Espíritu ya vino, la promesa ya está cumplida, y entonces en Él se cumplen todas estas situaciones: consejo, ayuda, enseñanza, ¿sí? Poder, pero sobre todo esta llenura, esta llenura del Espíritu Santo la vamos a ir viendo muchas veces en cada momento en varios de los discípulos, ¿sí? Aquí está haciendo con Pedro, con Juan y con sus compañeros que estaban reunidos, a los cuales ellos les llevaron esta noticia de lo que había pasado. Así tenemos que hacer tú y yo nosotros. Esa es la manera en que tenemos que glorificar a Cristo. A Cristo lo glorificamos predicando, sí, pero también dándole su lugar. Ya Pedro y Juan lo hicieron, ellos se hicieron a un lado, ellos dijeron, ¿por qué nos ven a nosotros? Nosotros no fuimos los que hicimos este milagro. Esto lo hizo Jesús, a este Jesús al que ustedes mataron, ¿sí? Este Jesús, y lo hicimos en el nombre, ¿sí? Les preguntaron en el nombre de quién, pues ellos dijeron con toda claridad, en el nombre de Jesucristo, Jesucristo de Nazaret. Así es como tú y yo tenemos que glorificar, evangelizando, sí, pero también pidiéndole a Dios que nos dé esa oportunidad de poder ver esos prodigios, esas señales, sí, esas sanidades. Y me voy a brincar al 33 ya nomás para terminar esta parte, fíjate. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Te fijas? Esto es lo que Jesús les prometió, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Esto es lo que tú y yo vimos por allá en Hechos 1:8. Jesús les dijo, ahí recibirán poder. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo ahorita en el camino en el que estamos viendo, sí, ya la promesa cumplida del Espíritu Santo que ya llegó, pero ahora hemos estado viendo también ya el nacimiento de esta iglesia, que es una iglesia apostólica. Fíjate nada más, con gran poder los apóstoles daban testimonio, ¿sí? Sin tanto argumento de sentirse grande, mayor, porque ya no eran solo discípulos, ya eran apóstoles. ¿Qué es lo que sucede
en la actualidad parece ser que decirles apóstoles es que ellos son otro nivel, parece ser que fueran los únicos escogidos. No, ya vimos allá en Marcos 16, ¿sí? Que es a todos los que creen. Estas señales seguirán a todos los que creen. Si tú crees, si yo creo, estas señales deben seguirnos. Pero entonces ya estamos aprendiendo cómo. Es ser llenos, llenos del Espíritu Santo, poniéndonos en paz con Dios, siempre estando en arrepentimiento, siempre estando en oración, que era lo que hacían. A eso iban Pedro y Juan allá al templo a orar, y eso lo hacían día a día. Tú y yo tenemos que hacerlo día a día, aunque no vayamos al templo. Ahora el templo ya está en nosotros. Pablo lo dijo, porque este cuerpo es templo, templo del Espíritu Santo. Ahí es donde tú y yo tenemos que estar en oración continua, ¿sí? Que aunque estemos haciendo cosas por allá en nuestros quehaceres, en nuestro trabajo, en nuestro caminar, en nuestro esperar en algún lugar, que ahí estemos en oración, ¿sí? Porque es ahí donde tú y yo tenemos que estar comprobando eh, que estamos en esa coinonía, en esa comunión con Dios, con Cristo, y cuando menos lo veamos, estas señales nos van a estar siguiendo. Ok, en esta ocasión vamos a llegar aquí. mm, Ya ahora ya estamos avanzando sobre esta iglesia apostólica, ¿sí? Decíamos que tenemos que tener en cuenta cómo es que nuestra iglesia se está moviendo. Si no se está moviendo de esta manera, tú y yo lo podemos ir haciendo. Un día recibí un consejo, no sé si bueno o malo, pero alguien me decía, es que tú no vas a poder cambiar a tu iglesia. No, yo no la quiero cambiar. Yo lo único que quiero es que hacer es lo que Cristo me mandó a hacer. Y esto es lo que hoy tú y yo estamos viendo allí en Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 al 20, Mateo capítulo 10, 1, 7, 8, ¿sí? Es como tú y yo tenemos que definirnos si somos creyentes, si somos discípulos o somos apóstoles, ¿sí? Y nos den o no nos den el título de apóstoles, tú y yo tenemos que caminar dentro de una iglesia apostólica para que esta iglesia vuelva a tomar el camino, a este camino como nació desde aquí que estamos viendo en Pentecostés, y que poco a poco se fue perdiendo a través de los años, y por eso muchos aseguran que todo esto ya no existió, que ya no existe, que ya dejó de ser. Pues sí, dejó de existir y dejó de ser porque la iglesia se fue perdiendo, se fue desubicando, y todos aquellos que siguen argumentando, dándoles tecnicismos inclusive a los nombres, que el cesacionalismo, que ya cesó todo esto, que ya no más, no, no es cierto eso. Tú y yo estamos obligados a continuar con la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo es apostólica, con señales, prodigios y maravillas, milagros, en el nombre de Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo.